Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a comenzar a estudiar algunas de las estructuras de control que tiene C, ¿no? Ya vimos cómo escribir programas secuenciales, es decir, programas que se fueron escribiendo instrucción por instrucción, pero pues existen otro tipo de programas, ¿no? Justamente estábamos hablando de que nuestros programas, todos los que definimos dentro de main, tienen un cuerpo, ¿no? Y ese cuerpo, al que le llamamos el cuerpo de un programa, ya vimos también que se compone de un conjunto de instrucciones que nos van o le van indicando a la computadora las acciones que tienen que realizar durante la ejecución del programa. Entonces, estas instrucciones, al menos las que hemos visto hasta ahora, incluyen cosas como, por ejemplo, cálculos matemáticos, pedir datos de entrada, generar salida de datos, guardar cosas en variables, por ejemplo, entre otras cosas que estuvimos revisando en lecciones pasadas. Sin embargo, estas instrucciones únicamente las íbamos ejecutando secuencialmente, es decir, en el orden en el que las íbamos escribiendo. Y vamos a tener ahora un nuevo concepto que es lo que se conoce como flujo de ejecución de un programa, que justamente se refiere al orden de ejecución de las instrucciones que conforman a nuestros programas. Todas las estructuras de control son una característica básica que usan algunos lenguajes de programación para modificar el flujo de ejecución de un programa. Es decir, lenguajes como C, Java, Python, ¿no? Y casi todos tienen este tipo de estructuras. Hay casos en los que el flujo de ejecución de un programa debe realizar determinadas tareas cuando se cumple una condición, ¿no? Ya vimos más o menos cuando estuvimos revisando la metodología de solución de problemas un caso similar, ¿no? Que era el de verificar el promedio que tenía un alumno, pero pues lo vimos de forma muy general, ¿no? Y también, por ejemplo, hay otras ocasiones en las que se debe repetir un conjunto de instrucciones un número determinado de veces, ¿no? Entonces, las estructuras de control nos van a permitir modificar el flujo de ejecución dependiendo del estado de las variables de un programa o de alguna condición, ¿no? Entonces, las estructuras de control básicas de C las podemos clasificar en estructuras de decisión, de repetición y algunas que casi no se utilizan que son conocidas o llamadas estructuras de salto. Las estructuras de decisión, que son las que estaremos comenzando estas semanas, nos permiten decidir si se ejecuta un bloque de instrucciones o no. Las estructuras de repetición nos permiten ejecutar un bloque de instrucciones muchas veces y las estructuras de salto nos permiten, como su nombre lo dice, dar un salto y continuar con la ejecución de un programa en un punto distinto, ¿no? Y la siguiente instrucción, eh, pues secuencialmente hablando, ¿no? O sea, tengo mi programa, salto a otro punto y continúo a partir de ese punto ejecutando, ¿no? Estas casi no las vamos a estudiar porque no son tan relevantes como las de decisión y las de repetición. Entonces, estas estructuras además se pueden combinar, ¿no? No tienen ninguna limitación y de hecho cualquier bloque de instrucciones puede incluir estructuras de control seguidas de otras, ¿no? O sea, puedo poner una estructura, luego abajo otra y abajo otra y abajo otra, o sea, ahí indefinidamente. Y cuando tenemos estructuras de esta forma, vamos a decir que están apiladas justamente porque tenemos una sobre la otra, ¿no? Y también tenemos un caso donde dentro del cuerpo de una estructura puedo meter otra estructura, ¿no? O sea, como que puedo meter estructuras dentro de estructuras que a su vez pueden tener otras estructuras y así sucesivamente, ¿no? Y cuando esto ocurre decimos que las estructuras están anidadas, ¿no? Es importante aparte destacar que no existe ningún límite con respecto al número de estructuras de control. Yo puedo utilizar las que sean necesarias, las que quiera, no hay ningún limitante, ¿no? Pueden estar apiladas, anidadas. La única restricción, por supuesto, es que eh, pues sea muy claro el programa, ¿no? Si anido muchas estructuras, el programa puede perder legibilidad y nos va a costar como programadores entender lo que está pasando realmente. Entonces, para esos casos hay que tener cuidado de definir las estructuras en un orden adecuado, ¿no? Que se entienda. Y pues bueno, entonces ya di un poco de mucha introducción. Entonces lo que vamos a ver en estas lecciones, en estas primeras dos, es estudiar las estructuras de decisión que justamente permiten modificar el flujo de ejecución de un programa. Y esto va a estar basado en la decisión de ejecutar un bloque de instrucciones que va a quedar condicionada por el valor de una expresión booleana. Empezaremos definiendo esto
Y entonces definiremos qué es una expresión booleana, vamos a definir algunos operadores de este tipo, ¿no? Y vamos a estudiar cada una de las estructuras de decisión con los que cuenta C, ¿no? Entonces empecemos primero platicando sobre lo que son las condiciones, o también llamadas expresiones booleanas, que como bien se dijo, para tomar decisiones es necesario hacer uso de condiciones. Entonces, en programación expresamos estas condiciones mediante expresiones booleanas, ¿no? Por ejemplo, para decidir, ya no hablando tanto de programación, sino en la vida cotidiana, para decidir si tomamos un paraguas al salir de casa, necesitamos saber si está lloviendo o no, ¿no? O si va a llover, por ejemplo. Entonces, una expresión booleana, en pocas palabras, es una expresión del lenguaje que puede tener uno de dos posibles valores, verdadero o falso, ¿no? Entonces, ejemplos de expresiones booleanas que nos van a permitir expresar condiciones pueden ser, por ejemplo, estos enunciados, ¿no? Está lloviendo, es algo que puedo decir si es verdadero o falso. La salsa está picosa, 10 es mayor que 5, el piso está sucio, la pizza es de pepperoni. Todos estos enunciados puedo decir si son verdaderos o falsos. Por lo tanto, puedo expresarlos mediante expresiones booleanas. Por otro lado, estas no pueden o no nos permiten expresar condiciones al no ser expresiones booleanas, ¿no? O sea, por ejemplo, la pelota roja. Esto no lo puedo clasificar como verdadero o falso porque no tiene un valor de verdad como tal, ¿no? Y lo mismo para las demás oraciones como Viva México, Tacos al pastor, Introducción a la programación, El gato negro. No son cosas que tengan un valor de verdad propiamente, ¿no? Entonces las expresiones booleanas también son llamadas proposiciones, como se ve en los cursos de matemáticas discretas, o también para los que llevaron el taller de lógica computacional, pues tienen estas nociones. Y nosotros aquí en programación estructurada, en vez de llamarles expresiones booleanas o llamarles proposiciones, les vamos a llamar condiciones, justamente porque nos permiten modelar condiciones. Entonces vamos a utilizar este nombre a fin de que sea un poco más claro para qué las estamos utilizando. Y pues al igual que como vimos los números, ¿no? Que eran los enteros y los flotantes, es posible también operar con las expresiones booleanas, ¿no? Entonces, para mostrar el comportamiento de estas operaciones, lo que suele usarse son las llamadas tablas de verdad, que justamente como su nombre lo indican, nos van a indicar el valor de verdad de una expresión booleana antes y después de aplicar la operación. Entonces voy a decir, mira, si las variables tienen este estado o este valor de verdad, ¿qué pasa si yo las combino? ¿Qué pasa si aplico tal operación? ¿No? Entonces las tablas de verdad reflejan estas nociones bastante bien. Entonces comencemos definiendo la operación de negación, que también es llamada del inglés not, así se llama este operador. Entonces la negación lo que va a hacer es tomar una expresión booleana y cambiar su valor de verdad, ¿no? Entonces formalmente se representa con estos dos símbolos, ¿no? Alguno de estos dos en sus cursos de matemáticas discretas los verán con más detalle, ¿no? Y en la mayoría de lenguajes de programación nos representamos con un signo de admiración, ¿no? Entonces, dada una condición P, ¿no? Si yo escribo no P o si pongo signo de admiración P, que se lee justamente como no P, esta es su tabla de verdad. Recuerden, nos muestra los valores antes y después de ejecutar la operación. Entonces, antes de hacer la operación, vamos a decir, mira, mi P tiene el valor de falso y mi P también puede tener el valor de verdadero. Entonces, si yo aplico la operación no P y P era falso, pues termina siendo verdadero. Si P era verdadero, termina siendo falso. Como dijimos, invierte el valor de verdad de una expresión booleana. Por el otro lado, tenemos a la operación de disyunción, ¿no? Que también le llamamos OR, viene del inglés O, de O más bien, y pues esta operación, que es la disyunción, toma dos expresiones booleanas y verifica si alguna de ellas es verdadera. Se representa formalmente con este simbolito, que es como una V, pero un poquito más separada y más recta, por decirlo de alguna forma. Y en la mayoría de lenguajes de programación las representamos con estos dos símbolos de pipe, ¿no? Entonces, dadas dos condiciones P y Q, ¿no? La expresión P, 2 pipes Q, se lee como P o Q, ¿vale? Entonces es o pasa esto o pasa esto.
¿no? Entonces su tabla de verdad es bastante simple, ¿no? Si yo tengo que P es falso o Q es falso, pues ninguna de las dos es verdadera. Entonces si P, recuerden, tiene que cumplirse que P o que Q. Y como no se cumple ni P ni se cumple Q, pues entonces esto también es falso. Luego tenemos P falso, Q verdadero. Entonces nuevamente es o P o Q. Y como Q es verdadero, pues toda la expresión es verdadera. Lo mismo con el caso contrario en el que P es verdadero y Q es falso, pues esto también es verdadero. Y si ambas son verdaderas, pues por supuesto, el O también es verdadero. Entonces en este caso, la operación O únicamente nos va a devolver falso cuando ambas condiciones o ambas expresiones booleanas son falsas, ¿no? Entonces ahorita hacemos un ejemplo un poco más concreto para que quede más claro, pero en pocas palabras este es el funcionamiento de la operación OR, ¿sale? Después tenemos la conjunción que le llamamos AND, que viene de la traducción de y esta conjunción más bien toma dos expresiones booleanas y verifica si ambas son verdaderas. Entonces se representa formalmente con este símbolo, que es como la V volteada. Y en la mayoría de lenguajes de programación las representamos con dos símbolos de ampersand. Entonces si tengo dos expresiones booleanas P y Q, la expresión P ampersand ampersand Q se lee como P y Q, ¿sale? Entonces es una conjunción. Decíamos que ambos valores tienen que ser verdaderos. Se tiene que cumplir P y se tiene que cumplir Q. Tienen que pasar las dos cosas al mismo tiempo. Entonces para que pasen las dos cosas al mismo tiempo, obviamente las dos tienen que ser verdaderas y por eso únicamente si P es verdadero y Q es verdadero, decimos que P y Q es verdadero. Pero si alguno es falso, pues no podemos concluir que es verdadero y por lo tanto en esos casos devolvemos falso. Entonces pensando en un ejemplo que me gusta hacer mucho en clases presenciales y que a lo mejor y aquí pues no es tan divertido como en una clase presencial, lo que yo hago es preguntarles cuáles son las características que buscan en su pareja ideal, ¿no? Entonces ahí hacemos una lluvia de ideas y por lo general los alumnos siempre contestan cosas de este estilo, ¿no? Buscan a alguien que sea inteligente, que sea amable, que tenga dinero, que tenga belleza, por supuesto, carisma, ¿no? Y a veces agregan otras cosas como que tenga coche, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, haciendo una analogía con el AND y el OR, vamos a suponer que yo apenas empecé a buscar el amor. Entonces, cuando uno empieza es muy exigente, ¿no? O sea, uno quiere que estas personas cumplan con todas las características que yo busco en una pareja ideal, ¿no? Entonces, en el AND se tienen que cumplir absolutamente todas estas condiciones para que yo pueda decir que es mi pareja ideal. Ya con el tiempo, pues vamos descubriendo que pues el mundo no es tan bonito, tan ideal como uno esperaría, entonces cedemos un poco y con que se cumpla alguna de estas condiciones podríamos decir que es la pareja ideal, ¿no? Por ejemplo, si tiene dinero y tiene carisma, pues ya, no importa que lo demás no lo tenga, ¿no? Entonces, en el AND se deben de cumplir absolutamente todas, porque todas tienen que ser verdaderas, y en el OR, con que alguna de todas se cumpla, ya es verdadera la condición, ¿vale? Entonces, analicemos ahora un ejemplo un poco más serio. Vamos a suponer que tenemos estas tres condiciones o expresiones booleanas. P, el año 2020 es bisiesto. Q, marzo tiene 31 días y R, un año tiene 200 días. Entonces, las condiciones P y Q vemos que son verdaderas, justamente porque tanto el año 2020 es bisiesto como marzo tiene 31 días, pero vemos que R es falsa porque un año no tiene 200 días, ¿no? Tiene 365 o 366 en el caso de que sea bisiesto. Por otro lado, si hacemos no P, ¿no?, que era verdadera, pues termina siendo falsa, y no R, que era falsa, pues termina siendo verdadera, justamente porque la negación cambia el valor de verdad de las condiciones. Por otro lado, la disyunción P o R, vamos a decir que es verdadera, aunque R sea falsa, ¿no? Recordemos que como P es verdadera y basta que una de las condiciones sea verdaderas, entonces toda la expresión termina siendo verdadera. Por otro lado, la conjunción P y R es falsa, pues ambas condiciones deben ser verdaderas y R no lo es, ¿no? Por otro lado, P y Q, pues sí es verdadera, pues ambas condiciones son verdaderas, ¿no? Entonces, vemos que sí importa mucho estar analizando cuál es el valor de
verdad de las expresiones. Entonces, con estas operaciones definidas, estamos listos para estudiar algunas de las estructuras de decisión de C. Y justamente vamos a comenzar partiendo del hecho de que C nos va a permitir representar condiciones que se pueden utilizar en estructuras de control. Ahorita veremos algunas. Y por ejemplo, podemos definir condiciones mediante la comparación de valores numéricos, ¿no? Entonces, para comparar estos valores numéricos, solemos utilizar los llamados operadores relacionales. Entonces, los operadores relacionales que tiene C son estos, ¿no? Podemos ver si dos expresiones son iguales, si una es distinta a la otra, si una es menor que la otra, si una es mayor, si una es menor o igual, o si una es mayor o igual, ¿no? Entonces, con estos operadores podemos hacer algunas operaciones booleanas. Todos estos operadores nos dicen verdadero o falso. En C, todo lo que sea falso se representa con 0 y todo lo que sea verdadero se representa idealmente con 1, pero realmente cualquier cosa que no sea 0 explícitamente se considera verdadera, ¿no? Otros lenguajes de programación sí tienen definidos valores específicos de verdad, tienen las constantes true o false, pero pues en el caso de C no lo ponemos explícitamente, ¿no? Y de la misma forma, pues ya vimos que tenemos los operadores lógicos, que es el NOT, el OR y el AND. Entonces todo esto en conjunto lo podemos utilizar para definir condiciones de una estructura de decisión. Entonces vamos a empezar revisando la estructura if, ¿no? Que se denomina estructura de decisión simple, justamente porque ejecuta un bloque de instrucciones solo cuando se cumple su condición, ¿no? Si la condición es verdadera, se ejecuta el bloque de instrucciones al que llamamos cuerpo del if, ¿no? Y si la condición es falsa, el flujo del programa continúa con la instrucción que está inmediatamente abajo de este if, ¿no? Entonces una estructura if tiene esta sintaxis, ¿no? Pongo la palabra if, entre paréntesis pongo la condición que quiero evaluar, que justamente tiene que ser un valor lógico, abro llaves y pongo un bloque de instrucciones, ¿no? Entonces, si la condición, como ya vimos que es una expresión booleana que vale un valor lógico, ¿no? El resultado pues solo puede ser verdadero o falso. Y la condición siempre tiene que estar escrita entre paréntesis, de lo contrario C no la va a detectar. Y la decisión se produce justamente sobre el bloque de instrucciones delimitado por las llaves. Entonces, si se cumple la condición, ejecuto ese bloque que está ahí delimitado. Y también un caso particular es que cuando solo tenemos, o en el bloque de instrucciones solo hay una instrucción, entonces podemos omitir las llaves como se muestra en este código, ¿no? Puedo poner condición y bloque de instrucciones, aunque aquí en realidad es una sola instrucción, ¿no? Y pues justamente con esta estructura, que está bastante bonita, ¿no? Pues cuando el flujo de ejecución de un programa llega a una estructura if, voy a evaluar mi condición, ¿no? Y el bloque de instrucciones se ejecuta si el valor de la condición es verdadero. Si la condición es falsa, entonces se ejecuta la instrucción que está abajo del if. Esto puede apreciarse en este diagrama de flujo que les estoy poniendo aquí, que justamente ya habíamos platicado que con el diamante lo que representamos somos condiciones. Entonces, si se cumple la condición, ejecuto este bloque de instrucciones. Si no se cumple, me salto el bloque de instrucciones y continúo justo abajo de donde se definió el bloque de instrucción, bueno, la estructura if como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que un alumno tiene la calificación de un alumno es 10, entonces debe mostrar en pantalla indicando que tiene excelencia académica, ¿no? Entonces con un if lo puedo representar suponiendo que la variable calificación es una variable entera. Entonces lo que estoy checando aquí es si la calificación es igual a 10, imprime excelencia académica. Dense cuenta que aquí tenemos que poner doble igual, que corresponde con mi operador relacional de igualdad. Si ponen un solo igual, lo que estarían haciendo ahí sería una asignación de variables. Entonces vamos a hacer ahora un ejemplo de cómo implementaríamos un programa utilizando estas estructuras. Entonces haremos un ejemplo muy simple para decidir si una persona puede votar con base en su edad en las próximas elecciones. En este sentido diremos que si la persona es mayor de 18, bueno, que tiene 18 más, puede votar, y en caso contrario pues no
no puede votar. Entonces vamos a hacer este programa siguiendo nuestra metodología de solución de problemas, que en este caso, pues, como recordarán, comienza con la definición del problema. Lo que queremos es escribir un programa que a partir de la edad de un usuario imprime en pantalla si éste puede votar o no en las próximas elecciones, ¿no? En el análisis, recuerden que lo que tenemos que hacer es descomponer el problema para ver cuál es nuestra entrada, cuál es nuestra salida, cuál es el proceso y si necesitamos alguna fórmula u herramienta auxiliar. Entonces, en este caso, mi dato de entrada, por obvias razones, es la edad del usuario, pues es lo que queremos analizar. Los datos de salida, pues en este caso no es un dato como tal, sino que simplemente mostraremos en pantalla si esta persona puede votar o no. Entonces el proceso en general es pedir la edad del usuario. Si esta edad es mayor o igual a 18, indicamos que puede votar, pero si la edad es menor a 18, indicamos que no puede votar, ¿no? Son pasos bastante cortitos y sencillos, ¿no? Por otro lado, en el diseño, recuerden que tenemos que dar el algoritmo, el diagrama de flujo y la prueba de escritorio, ¿no? Entonces, en este caso, mi algoritmo tiene la misma entrada que ya detecté en el paso anterior, que es la edad, y mi salida, pues, es también la que detecté en el paso anterior. Es un mensaje explicando si se puede votar o no. Entonces, mi algoritmo en general se describe con estos 5 pasos. Lo denotamos con el inicio. Pedimos los datos de entrada, que en este caso mi dato de entrada es E. Si E es mayor o igual a 18, imprimimos puede votar. Si es menor a 18, imprimimos no puede votar. Entonces vemos que estas condiciones, si por ejemplo aquí no se cumpliera esta condición, me voy a la instrucción que está abajo. Si esta tampoco se cumple, me voy a la instrucción que está más abajo, ¿no? Entonces este es mi algoritmo en general. El diagrama de flujo ya quedó un poquito más grande de otros que hemos visto anteriormente, pero luce de esta forma. Primero leemos E. Si la condición E mayor o igual a 18 se cumple, imprimimos puede votar y después continuamos con la siguiente condición. En caso de que esta condición haya sido falsa, me voy por este camino, me salto el bloque de instrucciones y evalúo lo que está justamente abajo, que en este caso es otra condición, ¿no? Si E es menor a 18, imprimo no puede votar, y en caso de que no sea menor a 18, me salto el bloque de instrucciones y me voy a el fin, ¿no? Entonces siempre se va a ejecutar o este if, justamente porque un número no puede ser mayor o igual a 18 y al mismo tiempo menor a 18, ¿vale? La prueba de escritorio es bastante simple, simplemente tenemos que probar con números, verificamos si el número es menor o igual a 18 o si es, mayor o igual o menor, y pues ahí mostrar cómo va cambiando la memoria y las impresiones en pantalla. Entonces en este caso es tan simple que incluso no es como del todo necesaria, pero si alguien la quiere realizar, se los dejo como ejercicio moral, ¿no? O sea, si lo quieren hacer para entender por qué la prueba de escritorio es tan sencilla, adelante. Si no, pues no es obligatorio hacerla, ¿sale? Y entonces lo que haremos ahora es programar la solución directamente en C. Entonces voy a poner la presentación en la parte del algoritmo para irlo mapeando directamente a C. Entonces voy a crear un nuevo archivo de C para poner este programa. Vemos que el programa va a interactuar con el usuario, por lo tanto lo que tengo que hacer es colocar la biblioteca de entrada y salida, y pues justamente lo que voy a importar es pues, lo de siempre, la biblioteca stdio.h. En este caso no estoy haciendo ningún cálculo matemático, por lo tanto no necesito a la biblioteca mat. Escribimos nuestra función main, que es la que nos permite ejecutar cualquier programa. Sabemos que siempre tiene que regresar 0. Y ahora vamos a pedirle los datos de entrada al usuario. En este caso E representaba la edad del usuario, entonces vamos a declarar esa variable como un número. Entonces es entera, la edad siempre es un valor entero y se lo pedimos al usuario. Entonces le imprimimos un mensaje de introduce tu edad. Con scanf leemos este valor, como es un entero le ponemos porcentaje de, %e y listo, ya tenemos leída la edad. Voy a guardar el programa antes de que lo pierda, le voy a poner edades
Bueno, no le vamos a poner edad votar, ¿no? Y recuerden que tiene que ser un archivo de C. Lo guardamos y ahora volvemos a nuestro algoritmo. Nos dice, ok, ya pediste los datos de entrada. Ahora, si E es mayor o igual a 18, imprime puede votar. Entonces vamos a poner esta condición. If E mayor o igual a 18, abrimos llaves, porque en las llaves se pone lo que tiene que hacer el if, y me dice imprime puede votar. Entonces printf puede votar, ¿no? Y listo, ya quedó el mensajito. Pero ahora habíamos dicho también que cuando el bloque de instrucciones tenga una sola instrucción, las llaves las puedo omitir porque no son del todo necesarias. Yo les recomiendo a ustedes que como apenas están empezando a programar, no las omitan y las pongan para que sepan que es algo necesario. Pero las voy a quitar para que vean que sí funciona. Vamos con el siguiente punto del algoritmo. Me dice, si por el contrario E es menor a 18, imprime no puede votar. Entonces lo ejecutamos de esta forma. If E es menor a 18, como solo va a haber una instrucción, puedo omitir las llaves y le ponemos no puede votar. Y listo, ya tengo mis impresiones y de hecho estará la última instrucción porque la que sigue es la instrucción de fin. Entonces lo guardo, lo compilo y lo ejecuto. Y me dice, introduce tu edad. Entonces vamos a suponer que llega alguien con 27 años, le damos enter y me dice que sí puede votar, justamente porque es mayor de 18. Por el contrario, le digo, tiene 8 años, pues me dice que no puede votar. Entonces vemos nuevamente que la decisión, pues dice, mira, si esto se cumple, ejecuta esto. Si no se cumple, continúa con la instrucción que está más abajo, que resulta tener exactamente el mismo comportamiento, ¿sale? Entonces, pues bueno, esto sería todo por este video. Es un video muy sencillo, pero pues estaremos haciendo ejercicio tras ejercicio de estos temas. En el video correspondiente a los ejercicios de este tema, resolveremos más problemas para que vaya quedando más claro. También en la sesión de dudas haremos un par de ejercicios. Y pues bueno, si tienen alguna pregunta, no duden en dejarla en el Classroom o directamente aquí en el video. Y los veo más adelante. Se cuidan. Bye.